and welcome to Aprender Inglés on SpanishDict.com. I'm Paralee Whitmire and I'm your teacher. Hoy aprenderás de las profesiones y las preguntas como What does your brother do? Where do you work? Why does he like his job? Y mucho más. ¡Vámonos! Es la hora para pensar del futuro, de las profesiones. O si ya tienes una profesión, ahora puedes hablar de tu profesión y hacer preguntas a otras personas. Y ahora que estamos al final de Aprender Inglés 1, pienso que estás listo para más frases completas. Primero, te preguntaré de unas profesiones diferentes y solamente tienes que leer la respuesta. Presta atención al vocabulario en cada pregunta y respuesta y trata de adivinar qué significan las palabras interrogativas. Ready? What does he do? Recuerda aquí que en inglés se necesita un artículo indefinido delante de un sustantivo de una profesión. Él es policía, he is a policeman. Okay, more questions. Where does this nurse work? When does he go to his job? Why is he a cook? Otra nota aquí. Mientras por qué y por qué suenan la misma en español, son muy diferentes en inglés. Why es por qué y because siempre es la respuesta, como ¿por qué? Okay, more questions. How much does the waiter earn per hour? How does he like being a musician? Who works at the airport? Is your brother a fireman? Hay algunas notas de las preguntas en inglés. Una cosa que estoy segura que veas es que en inglés no hay tildes. No hay una diferencia entre la ortografía de where como una palabra interrogativa y where como conjunción. Otra nota es que hay tres tipos de preguntas en inglés. Las preguntas de sí o no, las preguntas con palabras interrogativas y las preguntas de elección. Ya estudiaste muchas preguntas de sí o no en otras lecciones, como Do you like to talk on the telephone on Mondays? La clave para estas preguntas es un verbo auxiliar, como do, más el sujeto, you, más el verbo principal, like, y el objeto directo, to talk on the telephone on Mondays. Aquí está otra pregunta que aprendiste. Do you eat pizza? ¿Qué es el verbo auxiliar? Do. ¿Y el sujeto? You. ¿Y el verbo principal? Eat. ¿Y el objeto directo? Pizza. Las preguntas de elección son casi las mismas, menos que hay dos objetos directos o dos opciones para una respuesta. Do you eat pizza or grapes? El verbo auxiliar do, el sujeto you, el verbo principal eat y dos objetos directos, pizza y grapes, con or entre las dos.
La única excepción para esta clave es para las preguntas de sí o no que empiezan con una conjugación de be. No se usa un verbo auxiliar cuando be es el verbo principal en la pregunta, como ¿Is your brother a fireman? El verbo principal, el sujeto y una descripción del sujeto. Otro ejemplo usando el presente progresivo. Are you eating pizza? El verbo principal be conjugado al sujeto you y una descripción del sujeto, eating pizza, describe lo que estás haciendo. Easy, right? Ya sabes cómo hacer las preguntas de sí o no. Por eso, esta lección principalmente enseña las preguntas con palabras interrogativas. Who, what, where, when, why y how. Para estas preguntas, la clave es muy similar con la adición de la palabra interrogativa. What does he do? La palabra interrogativa, what, el verbo auxiliar, does, el sujeto, he, y el verbo principal, do. Where does the nurse work? La palabra interrogativa, where, el verbo auxiliar, does, el sujeto, the nurse, y el verbo principal, work. Pero, si el sujeto es la palabra interrogativa, no se necesita un verbo auxiliar ni otro sujeto. Who works at the airport? Who es el sujeto. Works es el verbo principal y at the airport describe dónde trabaja la persona. La respuesta para estas preguntas siempre será una persona. También, para preguntas con palabras interrogativas, hay una excepción con el verbo be. En las preguntas con palabras interrogativas, una forma de be puede funcionar como un verbo auxiliar y el verbo principal, como Why is he a cook? La palabra interrogativa, la forma de be, el sujeto y una descripción del sujeto. Vale, estamos al final de la lección, pero hay unas cosas que necesitas practicar antes de salir. Mucha gente se preocupa de cada palabra en una conversación y al final no entienden nada de la idea en general. Cálmate, disfruta la conversación y busca la idea en general. Cuando hablamos de preguntas, es muy importante reconocer la palabra interrogativa para que sepas responder, ¿no? Tienes que practicar mucho las palabras interrogativas porque casi todas empiezan con "wow". Practiquemos. Voy a hacer unas preguntas y te daré la respuesta. For example, where does the doctor work? ¿Dónde trabaja el doctor? Ves una foto de un hospital y las palabras the hospital. Responde a la pregunta, where does the doctor work? The doctor works at the hospital. Después, quiero que me digas qué significa la palabra interrogativa. Usa la pregunta y la respuesta como pistas. ¿Qué significa where? Si la respuesta es un lugar. ¿Dónde? Very good. It's your turn now. Where does the postman work? The postman works at the post office. What does where mean? Where means ¿dónde? What does the photographer do? The photographer takes pictures. What does what mean? What means ¿qué?
Who works at the office? The businessman and the receptionist work at the office. What does who mean? Who means quién. When does the maid go to work? The maid goes to work at 8 o'clock in the morning. What does when mean? When means cuando. Why is she a veterinarian? She is a veterinarian because she loves animals. What does why mean? Why means por qué. Fantastic! That's all for today. Puedes practicar todo lo que has aprendido en SpanishDict.com/aprender. Allí están todas las flashcards con fotos, los juegos, las pruebas, el foro y el video chat. Si te matriculas en el curso, vamos a contar tus puntos para practicar. Y como siempre, todo aquí en SpanishDict.com es completamente gratis. Until next time, see you soon.